Bueno, vamos a retomar nuestro análisis, por llamarlo de esta manera, un poco realizar balances, un poco medir en perspectiva las cosas en el sector privado de la economía, ¿no? Ya hemos tenido acá en lo que fue desde la apertura de este año 2024, pues a invitados del sector empresarial, gremial. En esta oportunidad estamos con Ricardo Antequera, quien es el presidente de Profranquicias. Hablamos del año pasado, Ricardo, bienvenido, muchas gracias, de un poco el balance, que ha habido cosas buenas y cosas malas, hay cosas que generaron expectativa y otras que no. Bueno, y recién escuchamos, por ejemplo, en el sector industrial, un balance negativo que presentaba el presidente de Colindustria, y el sector comercio y servicios ha tenido picos altos y picos bajos. Yo no sé cómo ves tú el sector franquicias, ¿no? Que tiene un gran aliento y de repente se detiene. Sí, definitivamente, Carlos, muchas gracias por la invitación. Las expectativas no se cumplieron. El año arrancó con mucho entusiasmo, siempre incluso lo dijimos acá cuando estuvimos, había una expectativa sobre una base compleja que era que no había una reactivación del sector financiero, así que un sector como el de las franquicias, que depende mucho, pues por supuesto, de la pequeña y la mediana industria, necesitaba una reactivación del crédito y una revisión de temas preocupantes como el tema fiscal para que se produjesen las condiciones más favorables y que se cumpliesen esas expectativas. Sin embargo, a pesar de no haberse cumplido esas expectativas, sí es importante rescatar que la gran mayoría de nuestros afiliados nos reportaron en nuestra encuesta de cierre de año la apertura de nuevos puntos en un porcentaje importante o la reapertura de puntos que llegaron a estar cerrados durante la pandemia y los años más difíciles de la economía. Entonces, es un balance híbrido donde cerramos con muchísima preocupación, con optimismo en algunos sectores que se han comportado mejor que otros, pero sobre todo ponemos votos para que este año pueda haber unas condiciones mejores que favorezcan esa movida emprendedora que sigue activándose, que sigue sin parar, lo que es que la tasa de mortandad sigue también siendo muy alta. No, sin duda alguna, y en el sector franquicias también lo ha sido, sí, en ese sentido, a pesar de que ha habido nacimientos, a pesar de la mortandad que tú señalas. Ahora bien, si tú no estimulas el poder adquisitivo, si tú no reajustas el salario de los trabajadores, si tú no abres líneas de crédito, si tú no reduces la carga tributaria fiscal que tiene el sector empresarial en términos generales, pensándose que es una economía boyante o no sé cómo la interpretan quienes toman decisiones, no vas a poder mejorar en términos generales la economía. O sea, vamos a seguir en la supervivencia, dando tumbos. Ahí vamos, porque no hay más remedio y porque, bueno, porque además el venezolano y el sector privado ha dado muestras de tener todavía raíz y envergadura en el país, pero eso tiene su tiempo y eso también se acaba. Claro, y nosotros seguimos de alguna manera nadando contra la corriente, pero trabajando en las cosas que podemos de alguna manera controlar dentro de lo relativo del término. Y esto es también aportando nuestro grano de arena para la capacitación del sector del recurso humano, del talento que hay en nuestras empresas para que tengan más y mejores herramientas, siempre esperando a que hayan unas condiciones políticas más favorables que generen la confianza que necesitamos todos para que esa inversión se reactive en las modalidades que necesitamos, como bien tú decías, y que se muevan esas condiciones que hoy en día son desfavorables para los negocios que puedan estimular e incentivar el crecimiento para el que estamos trabajando, como te digo, reforzando nuestra oferta de capacitación y de educación para la gente interesada en hacer negocios. Tú hablas de un tema que es muy importante y que es determinante también en la evolución económica, como es la situación política. Se mantienen y resurgen las tensiones, por ejemplo, con el gobierno de los Estados Unidos. Hay una fecha tope de 18 de abril que tiene un vaso comunicante con el problema político y lo que se firmó en el acuerdo de Barbados. Si esa situación política no se estabiliza y si se retomaran de nuevo las sanciones, oye, el panorama, a pesar de algunos escenarios que manejan los economistas, no va a ser igual como que si no existieran o se mantuvieran dentro de la elasticidad con que se han mantenido hasta ahora. Sí, pareciera que, de nuevo, esas proyecciones con las que se abrió el año 2024, que la gran mayoría de ellas invitaban al optimismo, ahora estamos con esta cautela de esperar a ver qué pasa en lo político, qué pasa en las tensiones dentro de lo que es la geopolítica internacional y donde Venezuela juega un papel importante por el tema energético, para que eso, esperamos nosotros y hacemos votos para que haya la tranquilidad necesaria para que el capital se mueva,
con el dinamismo que necesitamos que No, se y mueva. además me cuentan, perdona, Ricardo, que en inversión internacional, algunos que generaban en diversas áreas, no en una exclusivamente, que generaban expectativa, han metido un frenazo. Se han detenido porque, voy a invertir, tengo el propósito, mejora la economía venezolana, lenta y pesadamente, pero bueno, ahí va. Pero si encima se anuncia que probablemente las sanciones sean reimpuestas, entonces imagínate, de inmediato el capital, que siempre es muy temeroso, se detiene. Pero es que además nosotros necesitamos de unos ajustes, y esto lo hablamos en la última conversación que tuvimos, de unos ajustes hacia lo interno que no demandan o que no necesitan de unas condiciones externas que no Claro, podemos sí es controlar. cierto. Nosotros necesitamos unas revisiones de condiciones para el trabajo, para la inversión, que dependen de nosotros mismos, que dependen de los responsables de la toma de decisiones en el ámbito legislativo, por ejemplo, para incentivar y estimular el comercio. Bueno, hagamos una pausa y sobre esas decisiones vamos a refrescarlas, vamos a recordarlas nuevamente al retorno. Hacemos una pausa, Ricardo. Estamos con Ricardo Antequera, presidente de Profranquicias. Bien, continuamos con Ricardo Antequera, presidente de Profranquicias. Hablábamos un poco, decía, vamos a refrescar cuáles son esas condiciones necesarias para que entonces los diferentes sectores de la economía privada del país puedan tomar oxígeno y tratar de mejorar. Bueno, en primer lugar, la reactivación del crédito y, por supuesto, la revisión de la política fiscal. Estamos en unos momentos donde el margen es pequeño, el promedio del ticket consumo, porque tú lo decías al inicio también, la capacidad de compra del consumidor venezolano está muy afectada. Entonces, necesitamos... Y la inflación ha seguido, a pesar de que es más lenta. De todas maneras, hay una serie de productos que han subido, que ese consumidor que no tiene poder adquisitivo, pues sencillamente no puede comprar. Es así. Y entonces por eso la invitación siempre permanente a conversar y revisar esos temas que afectan y que atentan contra el crecimiento de la pequeña y la mediana empresa en el sector comercial, que es donde fundamentalmente pues, se mueve el sector de la franquicia. Y a pesar de eso, pues seguimos aquí empeñados en revisar qué podemos hacer, cómo podemos ayudar y cómo podemos aportar. Y una de las mejores maneras que se pueden hacer desde los gremios de las instituciones es reforzar el elemento de capacitación y de educación. Y por eso tenemos una oferta académica renovada, repotenciada para este año en colaboración con aliados educativos de primer nivel, como la Universidad Monte Ávila, el Politécnico de Caracas y el IESA, para tener al menos tres programas formales de capacitación que van a estar rodando a lo largo del año para ayudar a que la gente interesada, porque la hay, en formarse y mejorar y tener mejores herramientas para poder ser exitoso o tratar de mejorar las posibilidades de ser exitoso en sus negocios, pues puedan tener ese conocimiento y esa formación que es necesaria para ser competitivo. Ahora, eso es muy importante lo que señalas, pero si mantienes una debilidad en la estructura económica y en el sector franquicias, donde tú notas que cada día el que no puede sobrevivir se va a la informalidad, simplemente te haces permeable a la informalidad, allí no vas a pagar impuestos, allí vas a trabajar, no sé, desde cualquier local, desde tu casa, lo que sea. En fin, eso afecta también al sector franquicias. No puedes crecer, salvo algunos pocos. Del resto, estás o cierras y vas a la Santa María. Nosotros trabajamos por la institucionalización o la reinstitucionalización del país en todos los ámbitos, Carlos. Para nosotros es importantísimo que transmitir a la comunidad la confianza que da saber que nuestros afiliados son empresas formalmente constituidas, haciendo negocios dentro del marco regulatorio venezolano. Y insistimos mucho en esos nuevos negocios que se vienen armando, en la importancia, por difícil que sea, de trabajar dentro del marco de la institucionalidad. Porque al final la oscuridad, la opacidad en los negocios no beneficia a nadie y atenta además contra la sostenibilidad de los negocios. Ahora, retomo el tema, si tú no mejoras la condición salarial de la gente, por pequeña que sea, si tú no reajustas el salario, y una petición, por cierto, recién de los sindicatos que la entregaron al Foro Social de que subieran para el mes de marzo por lo menos a $200 el salario mínimo, si tú no mejoras eso, bueno, no sé, quizá a lo mejor si se afecta cualquier decisión económica por el tema de las sanciones o la retoma o reimposición de ellas, entonces la situación se va a hacer más difícil todavía. Es probable, es un pronóstico simplemente. Sí, claro, y la compensación del talento humano es una necesidad, es un clamor, y por suerte en el sector privado pues hay esa
esa receptividad y ese esfuerzo por tratar de remunerar de la mejor manera posible. No, lo hace mejor, está por encima, el Por salario supuesto. mínimo del sector privado está por encima del sector público, pero un rato largo desde hace tiempo. Y entonces nosotros lo que trabajamos y abogamos es que la gente entienda que montar un negocio es una empresa difícil en cualquier país del mundo. Más allá de que en Venezuela pueda ser aún más complicado, entonces con mayor razón hay que prepararse más y mejor para que ese negocio tenga mejores posibilidades de tener continuidad, de que se pueda activar esa dinámica asociativa, de invitar a otros a que se sumen a ese modelo de negocio, que se puedan construir paquetes de remuneración para las personas que hacen vida dentro de esos ecosistemas que sean mucho más favorables que los del promedio de la economía local. El gobierno anunció recientemente, a pesar de que semanas atrás, en 2023, había dicho que se extendían, ¿verdad?, las exenciones tributarias hasta el mes de julio. De repente el gobierno cambió y dijo, no, ya no hay exoneraciones tributarias. ¿Qué puede significar eso y cómo puede beneficiar o perjudicar al sector? Mira, de franquicias, me refiero. todo es muy relativo porque de alguna manera pareciera que eso es una medida que apunta hacia el incentivo de la actividad industrial comercial local. ¿Perdón? No, perdón, que el sector industrial pudiera verse beneficiado, digo yo. Claro, pero y desde el punto de vista comercial para las franquicias probablemente tenga un impacto complejo a nivel de insumos, pero eso habrá Sí, que revisarlo sector por sector, rubro por rubro. Pero digamos, lo que esperamos es que primero esas medidas vengan acompañadas de mejores incentivos también para que la industria, para que el comercio local pueda hacerse aún más competitivo, digamos. Lo importante aquí es tratar de entender cuál es la política económica del gobierno en general, más allá de medidas aisladas, porque solo entendiendo la globalidad, de manera integral, lo que puede hacer la receta o la fórmula que tenga establecida el Ejecutivo Nacional para movilizar la economía este año, podremos tener mayor claridad para seguir invitando a la inversión en el mercado venezolano. Claro, pero tú tienes, bueno, se ha adelantado, se ha avanzado, hay conversaciones, ahora hay mayor fluidez en la comunicación, pero faltan todavía decisiones muy importantes, ¿no? Totalmente, porque además los anuncios después deben concretarse. Una cosa es lo que son informaciones que puedan darse en ruedas de prensa, en declaraciones, que luego tienen que estar oficializadas a partir de la publicación en Gaceta Oficial para que a partir de allí se puedan tomar decisiones. Bueno, ya veremos. Todavía estamos apenas en la apertura de este año 2024. Bueno, Ricardo, muchas gracias por haber estado con nosotros y ofrecer información en este sentido sobre el sector franquicias. Vamos a una pausa, al regreso de Arte y Espectáculos en lo Actual.